A grabar. Mm. Tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad se presenta el taller libre de residente junior en obras de construcción a cargo del ingeniero Martín Benavente, quien muchos de ustedes ya conocen. Es ingeniero civil de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Tiene maestría en gerencia de la construcción de la UNSA Arequipa. Aparte, tiene especializaciones en workshop de planificación y control de proyectos en Lean Construction, Last Planner System, supervisor de obras, proyectista, es evaluador de proyectos, residente de obras. Además, es perito del Ministerio Público y exdirector del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería. Es paz vicedecano del Colegio de Ingenieros del Perú. Además, ha sido catedrático de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, en el área de construcciones. Y por otro lado, tiene especializaciones en BIM Management y especializaciones en dirección y gestión de proyectos de BIM Construction. Ingeniero Martín, nuevamente bienvenido. Bien, correcto. Muchas gracias, señorita Naida. Y a través suyo extender nuevamente el agradecimiento a FB Institute, de tal manera que podamos tener estos espacios de diálogo con cada uno de ustedes. Bueno, me comentaron de que pues, estamos teniendo problemas también con el tema de Facebook. Ojalá que se logre superar durante la transmisión, pero en respecto también al espacio que ustedes dedican a este webinar libre, vamos a nosotros también dar inicio, ¿no? Más bien, ¿me daría, señorita Naida, acceso para compartir? Por favor, Sí, pantalla. ingeniero. Voy a dejar de compartir para que se pueda compartir. En un momento. Listo. A ver, por Perfecto. favor, ¿me confirma si puede compartir? A ver, a ver. Sí. Ya se está apreciando. Sí, sí se está apreciando. Ya, perfecto. Ok, puede Entonces, empezar. perfecto. Vamos a hacer uso de la pantalla en primer lugar para podernos efectivamente presentar en un espacio más virtual, ¿no? Esta tecnología nos permite que efectivamente desde el lugar donde se encuentren, ya sea en el Perú o en el extranjero, haya una oportunidad de dialogar para compartir conocimiento. ¿Cuál es la premisa del día de hoy? Como saben, el día 27 de abril vamos a dar inicio a ya la quinta o sexta edición, perdón, del curso de residente de obra juniors en obras de construcción por administración directa, con principios BIM. ¿Ya? Entonces, el día de hoy voy a tratar de esbozar un poco la metodología, comentarios que son propios de cómo desarrollamos nosotros nuestros talleres, porque el 95% del curso son netamente talleres. ¿Qué quiere decir esto? Que contigo vamos a resolver todas las casuísticas que se presentan en obra. Desde que recibes un expediente técnico y tú como responsable para ser efectivamente residente. A primera vista podrás decir, ¿y ahora qué hago? No, porque es lo primero que debo hacer. Entonces, en esos pasos que tal vez alguien te ha acompañado, tal vez tú estás flaqueando, estás ahí con problemas de absolver o no algunas inquietudes, es que hemos visto por conveniente dedicarnos a hacer un taller, ¿no? De tal manera de que desde el saque tú sepas cómo proceder. Se interactúa con ustedes en el taller de tal manera de que puedan preguntar, ¿no? Ingeniero, ¿sabe qué? En mi obra sucedió esto, ¿cómo podemos poder resolver? ¿O qué pasaría si sucedió esto? Etcétera, etcétera. Pues bajo esa premisa hacemos un alto y atendemos esas consultas. ¿Por qué? Porque eso enriquece nuestra capacitación. Yo como docente no podría estar dándoles un guión mío nada más sin dejar de lado algo tan importante que es tus problemas, ¿ya? Tus inquietudes, tus interrogantes, ¿no? De todo lo que está pasando en la obra. Y por ende, si somos varios en el grupo, como es lo que normalmente sucede, es que
lo que sucede en el norte, en el centro o en el sur, conlleva a que efectivamente todos aprendamos de lo que le pasa a los diferentes ingenieros, arquitectos a lo largo del Perú o del extranjero. Gratamente hemos tenido profesionales del extranjero, ¿no? Participando, como por ejemplo de Bolivia, de Venezuela y, si mal no recuerdo, de Paraguay, que fueron partícipes de ser alumnos. Y ellos también tienen la cercanía de estos problemas, pero la única diferencia un poco es la normatividad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Para no llegar a incurrir en este tema de normatividad, es que les esbozamos casuísticas, problemas, situaciones, ¿no? Que permitan a ustedes analizar y de una manera crítica, que es lo que más interesa que tengan los ingenieros residentes, profesores, puedan resolver problemas. El contexto es que todos los días tienes que dar soluciones a los problemas que se presentan en la obra. Y eso no está en un manual, no está en un catálogo. Por ende, el conversar con nosotros permite de que tú puedas efectivamente asimilar o formar un criterio que te permita esbozar una solución o una propuesta de solución. ¿Para qué? Con un supervisor o con otras personas técnicas allegadas a la toma de decisiones, tú puedas ser partícipe de acercarte lo más posible a una buena decisión. Ahora, se ha acercado ya la presencia del BIM en el Perú, y es por eso que a lo largo de estos talleres nosotros vamos a hacer comentarios significativos para correlacionar la forma actual en que se ejecutan obras versus lo que se viene y cómo nos ayudaría la presencia del BIM, ¿no? Entonces, bajo esas premisas, voy a proceder ahora sí. Y por favor, no duden en hacer las consultas correspondientes o, como estamos solo en sala Zoom, hacer, vamos a decir, levantar la manito o prender su micrófono para hacer la consulta respectiva. Por lo que, para que nuestra sesión sea mucho más productiva, voy a tratar de llevar un ritmo acelerado para que se generen espacios en el que yo diré alguna consulta y ahí es donde termino de dictar una primera parte de esta charla y pasamos a dedicarle también consultas de ustedes con respecto al curso o alguna problemática que se ha venido. ¿Ya? Entonces, una vez más, un gusto encontrarme con ustedes y vamos a dar inicio a nuestra charla. A ver, un poquito ya. Bien, Naida, ¿me confirma por favor si está apreciándose? Bien, espero que sí. En todo caso, continúo. Repito, el día de hoy es una introducción a lo que nosotros llamamos el workshop o talleres. No es una charla ordinaria que va de la mano de solo teoría, ¿ya? Pues lo hemos denominado residente de obras juniors en obras de construcción con principios BIM. Mi persona ya les ha hecho referencia en la presentación, así que vamos a seguir avanzando. Nace de un convenio entre FBE Institute, ¿no? Y la empresa mía, que es MasterBIM, Construcción Digital. Entonces, estamos sumándonos a la cadena de varias empresas que se dedican a la capacitación, valorando en específico el cierre de brechas, ¿no? Sabemos que estos espacios en los que tú tienes dudas o cómo enfrentar tus retos, y ahora como reto incorporación de BIM, permite a nosotros esbozar algunos temarios que permiten que tú puedas llenar ese vacío que se te está presentando, ¿no? Un mensaje de reflexión: solo triunfa en el mundo quienes se levantan y buscan las circunstancias. O sea, no esperes que todo te caiga del cielo. Hay momentos de ir a buscar estas alternativas, estas soluciones, estas circunstancias. Y si tú las creas, en eso consiste, dice, la buena suerte, ¿no? Así que solo el esfuerzo de ustedes es el que va a motivar que sean cada vez mejores. El temario lo van a ver a través de los enlaces
¿ya? Pero dentro de lo que van a hacer mención, yo lo que voy a tratar de hacer es describir cada uno de ellos para que vean cómo ha sido correlacionado en precisión, vamos a decirlo así, para que ustedes efectivamente mantengan una secuencia lógica sin ir por caminos distintos, ¿no? Empezamos con un expediente y en el camino se nos presentan varias cosas relacionadas al mismo expediente para que efectivamente tú tengas resultados, ¿no? Al final de cuentas tengas resultados sobre un mismo producto donde ha sucedido todos estos eventos. Ahora, le hemos dividido, vamos a decir, en una parte teórica que como ven es mínima, y a un porcentaje mínimo, la mayoría son talleres, 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 talleres. De la parte técnica, seguimos acá. Y también dentro de lo que es la ejecución administrativa, porque es propio de que los residentes de obra conozcan cómo se manejan los documentos de obra, hemos considerado dos talleres adicionales, que son el de movimiento de almacén y el de control de maquinaria. Entonces, tú vas a, conmigo, ser partícipe de resolver todo lo que realmente pasa en obra. No te voy a mandar teoría, tú vas a dictarme los resultados, vamos a tomar decisiones juntos y esas decisiones las vamos a escribir, porque también vemos ahí que hay un taller de cuaderno de obra, ¿ya? Entonces, para el temario del día de hoy vamos a hacer definiciones sencillas, rápidas, no vamos a ahondar lo que sí hacemos en el curso, eh, pero hoy día tocaremos algunas definiciones, un poquito del expediente técnico, de lo que es ejecución técnica, ejecución financiera, ejecución administrativa, para que te vayas llevando una idea de que tantas cositas tienes que aprender y conocer, ¿no? Entonces, como vemos, cada vez que nos toca una obra, somos parte de saber quiénes participan en estas obras, ¿no? Y ahí es la suma de varios cargos profesionales, ¿no? Cargos, perdón, personas, tanto profesionales como también personal obrero, que forman parte de construir un objetivo, una obra, ¿no? Un proyecto, y va de la mano de trabajo colaborativo. Todos dependemos de todos, ¿ok? Entonces es por ello que tú debes ser empático y conocer cada una de las labores, ¿no? Por ejemplo, cuando te presente un informe de seguridad, deberás saber de qué se refiere, ¿no? El conductor, ¿qué hace? ¿No? Te va a presentar los vales de combustible, su guía, su bitácora de movimiento diario, qué debes controlarle a él, qué autorizar, qué no, etcétera, ¿no? El topógrafo igualmente te alcanza información. Entonces, como vemos, hay una serie de personas y funciones que tienen dentro de lo que es la ejecución de una obra. Y aparte de lo que es el recurso humano, somos parte de también conocer que hay otro tipo de recursos, ¿no? Por ejemplo, el tema, ya les he mostrado antes, lo que es la mano de obra, ¿no? Tienes otro recurso importante que es los materiales, ¿no? Los materiales. También tienen lo que son los equipos, herramientas, ¿no? Y servicios, ¿ya? Entonces, ¿qué se refiere de que todo esto cuesta un determinado monto que en muchos de los casos ya superan los millones? Y si tú vas a estar a cargo de esa obra, entonces debes conocer cada uno de estos rubros para saber cómo se maneja, cómo se administra y llegar efectivamente a buen puerto, ¿no? Por ende, tú vas a ingresar a un tema de lo que es construcción, ¿no? Y construcción decimos que es una técnica y actividad, ¿para qué? Para la fabricación, ¿no? Construcción, reparación, demolición. O sea, tú puedes ser residente de alguna de estas características propias de los expedientes técnicos, ¿no? Residente de obra de la demolición del colegio tal, vas a estar a cargo y efectivamente vas a tener que demoler y para eso hay presupuesto, hay dinero para mano de obra, para maquinaria, para combustible, para almacén, etcétera, etcétera. Pero ¿quién diría, no? ¿Un constructor o soy destructor? ¿Ya? Entonces, en resumen, esto va de la mano de, repito, decir que es una técnica, ¿ya?
y es una actividad. Entonces, la construcción viene a ser una técnica y una actividad, ¿no? Tú vas a ser residente de obra. ¿Y qué es un residente de obra? Es un ingeniero civil, un arquitecto u otro profesional especializado. ¿Qué quiere decir especializado? Que si digamos voy a hacer un canal de riego, puede ser un ingeniero agrícola. Si tal vez me toca hacer equipamiento de software a través de internet, de implementación, será un ingeniero de sistemas o un ingeniero electrónico. Pues como ven, a eso se refiere, ¿no? Que es importante también que esté habilitado, que esté colegiado, que sea designado por la entidad y es por ende el responsable de la dirección técnica, ¿ya? Que es responsable de la dirección técnica e incluso de la parte administrativa, ¿no? Contable, porque aunque no lo crean, pues meten a todos los problemas a los residentes de obra, porque son los que de alguna manera guían la ejecución del proyecto. Ahora también te va a acompañar quién, ¿no? Alguien que te supervise, ¿no? Perdón un ratito. Un poquito resfriado, pero como se dice, hay que continuar adelante. Ya. Pues les decía que efectivamente tienes un supervisor, el cual no tiene otras características que ser lo mismo que el residente de obra, pero ojo, con igual o mayor capacidad, ¿ya? Con igual o mayor capacidad, experiencia, especialidad, etcétera, etcétera, de tal manera de que él sepa, producto de su expertise, tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque él representa a la entidad, ¿no? Ellos los designan, pero la labor del supervisor es efectivamente velar por el cumplimiento estricto del expediente que aprobó la entidad. Y como decimos, está bajo su responsabilidad respetar el tema de las normas, hay que saber utilizar la mano de obra. O sea, él debe velar por el uso de los recursos, en este caso de una inversión pública, ¿ya? De acuerdo al expediente técnico. Estos temitas que les estoy dando de manera rápida se ahondan en el curso de más horas, ¿no? Entonces, por eso que les estoy dando algunos tips, algunas indicaciones sencillas, pero producto, aunque no lo crean, de una sola definición salen un montón de consultas. Ahora, todo ingeniero, ¿con qué camina? Con su expediente técnico, porque ahí está el conjunto de documentos de carácter técnico y económico que permiten, ¿qué cosa, amigos? La adecuada ejecución de una obra. En otras palabras, es tu manual, es tu catálogo de cómo debes construirlo. Y cuando le llega su televisor, su equipo de sonido, etcétera, o su celular, les llega, ¿no es cierto?, con su catálogo, entonces ustedes saben cómo manipular, qué hacer, configurar, etcétera, etcétera. O les llega un ropero desarmable igualito, les dice ya, esta pieza se ensambla con esto, es lo mismo el expediente técnico, ¿ya? Ahí les dan costos, especificaciones, metrados, planos, etcétera, para que tú, más bien, como responsable, lo vuelvas físicamente un hecho, una realidad, ¿ya? Ahora vamos a hablar, si hemos dicho que es construcción, ¿no? Hemos dicho que era una actividad, y ahora también qué es ejecución de obra, ¿no? Ahora sí más bien decimos que es un conjunto de acciones, ¿ya? Un conjunto de acciones que están orientados a lograr una construcción, remodelación, etcétera, etcétera, que requieren de un expediente técnico, ¿ya? Requieren también de una dirección técnica, esa es la que tú vas a dar como residente y los recursos, ¿no? Que son mano de obra, materiales, equipos. Entonces, el conjunto de acciones, pero ¿quién toma esas acciones? ¿Quién ordena que se hagan esas acciones? Es pues, el residente de obra. Entonces, tú tienes que estar preparado para que ese conjunto de acciones te lleven a buen puerto, a buen camino. También vas a tener un documento importantísimo que es el cuaderno de obra, donde efectivamente evidenciamos de manera cronológica todas las incidencias y ocurrencias. Ahora, dentro de ellas está casi ya, o por no decir obligatorio,
En administración directa debes anotar pues consultas, qué órdenes te está dando la supervisión y todo aquello que esté relacionado con qué, ¿no? Con el uso de los recursos, que son la mano de obra, ¿no? Los materiales y los equipos. De esta manera de que exista coherencia, inventario, reportes de cómo se está manejando los recursos de la obra. Y también puede ser el caso que se te presenten deductivos de obra, que son aquellos menores costos, como dice acá, de los trabajos que ya no se van a realizar, ¿no? Que no es necesario ejecutar. Por alguna razón está en el expediente, pero en cambio tú efectivamente verificas con la supervisión y eso no va a ser construible, no va a ser factible por distintas razones, ¿no? Tal vez en campo tú tienes 20 metros de instalación de la tubería, por ejemplo, de la gráfica, ¿no? Eh, y resulta que en el expediente aparece 80. Entonces, esa diferencia de 60 metros es la que no la vas a ejecutar. ¿Por qué? Porque tal vez ya dentro del terreno, vamos a suponer rectangular, indicaba, ¿no? Una red matriz y toda esta longitud es 20 metros y en tu expediente aparece 80 metros. Entonces, ni que vas a estar dándole la vuelta, ¿no? Hasta que se acaben los 80 metros. Entonces, se ve, se valora y por ende pudiese ser que efectivamente todos estos excedentes no se van a ejecutar, ¿no? Y tienen que ser deductivos. La entidad, la institución a la cual encarga o es la dueña, vamos a decir, del proyecto, ¿no? Ahí lo decimos, ¿no? Es propietaria y responsable de la ejecución de las obras. Y por esto hay gobiernos regionales, gobiernos municipales, distritales y también ahora pues los ministerios, ¿no? Entonces, la entidad es aquella que efectivamente es propietaria. Por ende, tú como constructor, más una supervisión, son los encargados de solo construir. Ahora, la ejecución presupuestal son palabras que manejan, vamos a decirlo, en el tema contable, ¿ya? Pero es tu obligación conocer a qué se refiere una ejecución presupuestal, a qué se refiere una ejecución financiera. También les enseñamos esto en el curso. Pero en qué presupuesto, financiera, ¿no viene a ser lo mismo? No, señores, ¿ya? No, señoritas. Aquí efectivamente existe una gran diferencia que acá se determina tal vez con esta palabrita, ¿no? Efectivamente ejecutada. ¿Qué quiere decir? Que ejecución presupuestal viene a ser la documentación que refleja el gasto de la asignación presupuestal, ¿ok? Refleja el gasto de la asignación presupuestal, mientras que la financiera te dice que refleja el gasto financiero, ¿ya? El gasto financiero efectivamente ejecutado en una obra. Quiere decir que si tú compraste cemento, vamos a suponer 2000 bolsas, llegan a tu almacén de obra, 2000 bolsas, hasta ahí viene a ser ejecución presupuestal. ¿Ya? Ejecución presupuestal. Pero cuando tú ya has hecho tus zanjas para tus zapatas, etcétera, y vas a vaciar, ¿no? Las zapatitas, la columnita, etcétera, ahí sí vas a hacer uso efectivo del cemento, ¿no? Entonces, es ahí donde tú dirás, en bolsas tengo 2000 soles, vamos a ponerle un valor de 1 sol, ¿no? Presupuestalmente en el almacén, pero acá para vaciar una columna he utilizado 9 soles. ¿Por qué? Porque es equivalente a ¿qué? A 9 bolsas. Entonces, esto ya es el reporte financiero. Quiere decir, amigos, que lo efectivamente usado en la obra, ese valor
tiene su precio. Lo dejo ahí, que eso desarrollamos a detalle en el curso. Entonces, también existe el tema del informe mensual, que es aquel que recoge toda la información mensual en la cual has tenido datos de almacén, de cuaderno de obra, de valorizaciones, metrados, planos, etcétera, y todos ellos los acumulas para que esto sea de conocimiento de la supervisión, aprobado por la supervisión, y por ende el primer hito documentario que refleja los avances. Un poquito de BIM, porque como hemos dicho, vamos a hablar de principios BIM, y para ello seguimos en el rubro de la construcción. Sabemos que a lo largo de los años, miles de años atrás, ¿no? Han empezado tal vez algunas primeras intentos de lo que son las construcciones, ¿no? Con el acomodo. Ya, gracias. Entonces, les decía, donde los anteriores seres vivos, humanos, ¿no? Han intentado ya empezar a eh, armar, vamos a llamarlo así, ¿no? Armar, a, consolidar, conjuncionar, ¿no? Algunas estructuras o elementos a través de la necesidad de contar tal vez con un techo, tal vez con un abrigo ante el viento, ¿no? Y a lo largo de ello es que efectivamente poco a poco se ha ido teniendo distintas técnicas, formas, ¿no? Y cada vez más fortalecidas, por ejemplo, a través de el acomodo, ¿no? Tal vez se han obtenido mayores alturas, menor tamaño de unidades de albañilería, lo que son los morteros, ¿no? Morteros. Y como vemos, ya va ingresando el tema de arquitectura, ¿no? Ya diseños distintos, ¿no? Tipos circulares, tipo trapezoides. Entonces, vemos que va evolucionando, ¿no? A través de la presencia ya de nuevos criterios arquitectónicos, ¿no? Doble marco de puerta, la mezcla, ¿no? De elementos de albañilería versus otros mucho más grandes, de forma a través cúbica, alineamientos, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, estamos evolucionando y la construcción no se está quedando atrás, ¿no? Ha iniciado ya un proceso efectivamente de innovación, de modernidad, que permite que hagamos cada vez mejor las cosas con mayor precisión y también nos da la alternativa de usar distintas variables. Es por ende que el ser humano también tiene que ir hacia adelante y en este caso uno de esos caminitos se está volviendo por el tema del BIM. Ya la arquitectura y la ingeniería nos está demostrando que se pueden hacer maravillas. Y antes solo hacíamos 2 columnas y una losa y sucesivamente para lograr construir un edificio, vean ustedes que la realidad es otra, ¿no? Ya tenemos puentes con luces enormes, ya tenemos formas helicoidales de edificios, la distribución de cargas ya varía, tenemos elementos arquitectónicos de otro nivel. Entonces, para ello también es importante que el control y seguimiento se haga pues de mejor manera, ¿no? Avanzan los materiales, avanza la tecnología y también tienen que avanzar los procesos de control y seguimiento de las obras. Entonces es por ello que cuando exista una construcción, ahora ya va a ir de la mano de la presencia del BIM. Pero es importante también decir qué problemas, ¿no? Se tienen en las obras. Y dentro de algunos detectados, porque esto permanentemente se viene haciendo una encuesta, un seguimiento, vamos a decir, una obtención de datos, es que se ha detectado, ¿no? Que existen deficientes gestiones, por ejemplo, en la parte operativa, en la planificación y ejecución de las obras, ¿no? Hay retrasos, hay adicionales de obra, ¿no?
¿Qué más? Hay deficiencia en las elaboraciones de los términos de referencia, ¿no? Los famosos TDRs. Deficiencias en el expediente técnico, ¿ya? Entonces, vean ustedes que hay muchas, iba a decir sistomatología, creo que es la palabra. En otras palabras, hay muchos síntomas que nos están pasando factura en las obras. Las obras cuestan más de lo necesario y empiezan poco a poco a detectar estos síntomas. Entonces hay incumplimientos, hay desconocimiento del marco normativo, débil capacidad de respuesta, controversias. Entonces, poco a poco estamos detectando de qué está mal, ¿no? El procedimiento de ejecución de obras. Y ese también es un tema importante para ir valorando qué soluciones, ¿no? Si yo detecto problemas, tengo que ya también implementar soluciones, ¿no? O vacunas, como decimos, ¿no? Se presentó el COVID, la solución era la vacuna. Entonces, así sucesivamente es como se interactúa la implementación de procesos. Ante un problema tiene que aparecer una solución. Entonces, aprecien ustedes en este cuadro un poquito de cómo está, a ver, los factores en la ejecución de las inversiones, ¿no? Entonces vemos que uno de los que tiene mayor impacto en esta ejecución de obras es el desconocimiento del marco normativo, ¿no? Entonces hay muchos profesionales que pueden omitir algunos procedimientos que son legales, que están establecidos, y que el mal uso, perdón, de estas normas o marco normativo favorece en muchos casos al que sí se la sabe, ¿quién? El contratista, ¿no? Pues el Estado empieza a perder juicios, arbitrajes, no se solucionan las controversias a su favor y por ende hay pérdidas económicas cuantitativas, ¿no? Significativas, perdón. También en segundo puesto, ya, en primer puesto estaría este tema de conocer el marco normativo y procedimiento. En segundo puesto, por un puntito nada más, ¿no? Está las deficiencias en los TDRs y en el expediente técnico. Malos expedientes técnicos al construir un montón de adicionales, deductivos, etcétera, etcétera. Entonces, vemos ahí que debemos ya implementar algunas soluciones y dentro de ellas aparece pues el BIM, ¿no? La metodología BIM. ¿Pero qué será BIM? Algunos de ustedes tal vez lo conocen, pero otros vemos que están todavía en que BIM, tal vez es una soga, tal vez una pared. ¿Por qué? Porque lo ven de distintos ángulos, porque lo perciben de distintas maneras, y por más que todos vemos ahí, por ejemplo, un elefante, cuando uno intenta conocer de distinta manera, de distintos ángulos, solo los pedacitos, vamos a decir, que son acercables o sensibles para mí, es que yo puedo dar una opinión indicando que es una lanza, ¿no? Que la trompa es una serpiente, que la pierna es un árbol. Entonces, ¿qué es BIM? Cada uno responde por separado. ¿Por qué? Porque hay desconocimiento, etcétera, etcétera. ¿Y qué es BIM? Building Information Modeling. Esa es vamos a decir, su interpretación en inglés. Va de la mano de empezarlo a conocer, ¿no? Building Information Modeling dice que es una metodología de trabajo colaborativa, ¿ya? Ojo con esa palabrita, trabajo colaborativo, ¿ya? Esto es importante. Para la creación y gestión de un proyecto de construcción, ¿ya? Ojo, creación, ¿ya? Y gestión de un proyecto de construcción. Hay varias definiciones, pero lo que quiero es que vayan captando de que existen palabras claves, vamos a llamarlo así, que efectivamente esbozan ya unificar una definición. Entonces, Building Information Modeling es modelado de información de construcción. Modelado, ¿ya? El rubro de información es el más importante, ¿ya? Y ahorita vamos a tratar
detallar algo más para que se vaya entendiendo. ¿Qué objetivo persigue el BIM? Es que se debe centralizar toda la información del proyecto en otra vez hablamos, modelo, ¿no? De información digital creado por todos los agentes, ¿ya? Eso también es importante. Cuando decimos todos los agentes, ya también hacemos referencia a colaborativo, ¿no? Trabajo colaborativo, o sea, todos colaborando. Y como les decía, cuando vean ustedes definiciones de Building Information Modeling, hay distintas, ¿no? Distintas. Y lo que yo trato de hacer ahora en este curso de principios BIM, perdón, ejecución de obras con principios BIM, es que lo vamos a incorporar dentro de esta etapa de construcción, ¿ya? BIM tiene más participación en las tres fases del proyecto, ¿ya? Cuando diseñas o haces tu expediente, cuando construyes, y ahora está en la operación y mantenimiento, ¿ya? En la operación y mantenimiento, o también llamada explotación, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros estamos desarrollando el curso taller de residente de obra junior, por ende va a ir de la mano de incorporarlo un poquito de cómo se utiliza, de qué nos serviría estos modelos digitales. ¿Por qué? Porque tú vas a ser tal vez residente de hospitales, tal vez vas a ser residente de edificaciones como estadios, canchas, ¿no? Hospitales, etcétera, etcétera. Y esto va de la mano de que tengas que estar preparado, ya sea para ejecutarlo a nivel de obras públicas o también privado, ¿no? Y tú puedes ser residente de obra de un complejo deportivo, en este caso una piscina, de este nivel de detalle, nivel de precisión, calidad arquitectónica, y debes ser capaz de tú gestionar, ser responsable de tomar buenas acciones, como hemos visto ahí, para construir. Tal vez te toca ser residente de obra de una carretera que cuestan millones, y tus decisiones van a conllevar a que efectivamente esto vaya bien. Puede ser residente de edificaciones, de obras sanitarias, ¿no? De movimientos masivos de tierra, muros anclados, sótanos, hidroeléctricas, represas, puentes. ¿Por qué no, amigo? Te va a tocar. Lo que mejor si empiezas con cómo se lleva a cabo pequeñas obras, el manejo de los recursos, cuál es la secuencia, ¿no? Y con ello poco a poco vas a llegar también a conocer lo que son los equipamientos. Antes estos expedientes eran aparte, ¿no? Pero ya últimamente incorporan dentro del expediente técnico el tema de equipamiento. Si tú como ingeniero tal vez civil, agrícola o arquitecto, nos habrán enseñado de qué trata, ¿no? Una cava UCI, por ejemplo, ¿no? Un equipo de radiología, etcétera, etcétera. No, pero tú eres el responsable de sacar adelante el proyecto, entonces tienes que tomar acciones. Y eso es importante, formarte criterios. Entonces, lo que hemos dicho del expediente técnico, que es parte elemental de un residente de obras que va a ir acompañada, pues, ¿no? Permanentemente de tu persona, para que tú puedas, con estos documentos técnicos y económicos, ejecutar propiamente dicho. ¿Qué contiene? Acá solo lo voy a describir, ya en el curso lo detallamos más bien, ¿no? Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuestos de obra, análisis de precios unitarios, calendarios de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y otros como estudios de suelos, geológicos, ambientales, hay uno de restos arqueológicos, hidrología. Entonces, lo que se les pone acá es lo mínimo que indica la Contraloría, a través, perdón, de la... Sí, estoy bien. La Contraloría recomienda que lo mínimo que debe contener un expediente por administración directa son estos rubros. Que vaya más, bienvenido. Mientras mejor esté explicado una obra, buena obra. Ahora,
También se tiene como una parte componente, principal, perdón, dentro del expediente técnico es el presupuesto, pero hay que saber interpretar, ¿no? A qué se refieren, tanto la codificación, las partidas, subpartidas, por qué unidad, por qué global, por qué metro cuadrado, ¿no? Esto lo vamos desarrollando, ¿no? A lo largo del taller, de tal manera que se empiece a tener coherencia en la interpretación de la información que se tiene. Y tanto en costo directo como costo indirecto, ¿no? Saber de que eres responsable del manejo de todos esos recursos, ¿no? En cada una de las decisiones que tú tomes en cuanto a adquisiciones, a cuanto al uso, en cuanto a las valorizaciones de las diferentes partidas que corresponden te acompañen de un expediente técnico. Pero esa es la parte entendible. ¿Sabías tú que también existe otro tipo de control analítico, ¿no? A través de presupuestos analíticos. Sabes tú que ya no es tan fácil como decir construir un muro, sino que hay otro tipo de controles contables que distribuyen el dinero en distintas partidas, ¿no? Con distintos códigos con los que se lleva, valga la redundancia, el control del MEF, de la institución, en este caso gobierno regional, provincial, etcétera, para dar los avances presupuestales, financieros, de cómo se está gastando el dinero. También hablamos de eso en el curso, ¿ya? Entonces, como vemos, el presupuesto analítico viene a ser un clasificador de gasto público. Otra forma de controlar la plata, ¿ya? ¿Qué te enseñamos dentro de lo que es la ejecución técnica, no? Es que efectivamente tú vas a ser, repito, responsable de uso de recursos, maquinaria, materiales, y por ende se te va a presentar una serie de problemas, pero que tienen que ser de pleno conocimiento tuyo, porque si no te van a sorprender o vas a estar firmando cosas que no corresponden, ¿no? También en el curso les enseñamos cuáles son los primeros pasos para iniciar la obra. Acá les menciono solo algunos, ¿no? El tema de una compatibilidad de expediente técnico, cómo hacer, ver el tema de disponibilidad de terreno, la compatibilidad in situ, ¿no? Asignación presupuestal, resolución de aprobación, asignación de la supervisión, cuaderno de obra, permisos, licencias, asignación del residente de obra. Pues se dan cuenta que hemos visto, hemos seleccionado temas que efectivamente son parte de lo que se te van a presentar y que tú tienes que saber a qué se refiere, ¿no? Ingeniero, arquitecto, hágame un informe de compatibilidad del expediente técnico. ¿Eso nos habrán enseñado en la U? No creo, ¿no? Entonces, todo persigue un objetivo. Todo proyecto tiene esto, ¿no? Como pirámide, vamos a llamarlo así, que es el alcance, el costo y el tiempo. Pues tú debes ser como residente de obra, capaz de controlar permanentemente estos tres rubros, cómo se desarrollan, ¿no? Imagínate que se vaya pasando tu plazo, cómo va a variar tu alcance, tus metas, te seguirá costando lo mismo hacer en 10 días que hacerlo en 3 meses, ¿no? Entonces, todo ello va de la mano del corazoncito que decimos, que es la calidad. Hacer todo con calidad, ¿ya? Entonces, a tomar muy en cuenta, ya que repito, ustedes van a ser parte de ejecución de proyectos de gran magnitud, de, de importancia y de millonarios presupuestos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa hoy? Acá le he puesto, ¿no? Un ejemplo, así la llegada de este amiguito COVID, que nos ha llevado a muchos colegas, nos ha llevado a muchas personas familiares, y, y la obra estaba listo para hacer, no sé, adicionales de obra, cómo comprar mascarillas, cómo comprar gel, cómo afectan los distanciamientos en tu rendimiento. Entonces, en un momento también como residente vas a estar acá como un amigo blanquito, ¿no? ¿Cómo empezaré? ¿Cómo reiniciaré? ¿No? ¿Cuáles son las condiciones en mi obra?
¿Cuáles son las nuevas disposiciones que tengo que aprender? ¿Cómo las implemento, no? ¿Cuánto me va a costar implementar? Pues como ven, hay una serie de situaciones que amerita que formemos criterios, procedimientos en los residentes de obra. Entonces, dentro de lo que es compatibilidad del expediente técnico, les hablamos, ¿no? De lo que es costo, plazo, alcance. No a detalle, no desarrollamos expedientes de compatibilidad porque ese no es el objetivo del curso, sino que les hacemos conocer, ¿ya? Conocer de qué trata, cómo se presenta, cuándo tienes que ya iniciar esos trámites. Entonces, pudiese ser que efectivamente estés en tu expediente mal, ¿no? La cantidad de las VS, ¿ya? VS son unidades básicas de saneamiento, baños o letrinas, digamos, en una población. Tienes que verificar, ¿no? Tal vez te han puesto 500 baños, tienes que construir en esta población, resulta que solo hay 80 que están viviendo, ¿no? Entonces, uy, compatibilidad, ¿qué pondrías ahí? ¿No? El tipo de terreno, qué tal tu terreno decía que era roca, o perdón, al revés, que era terreno natural y cuando llegas resulta que es roca. ¿Qué pones? ¿Qué indicas? ¿Cómo adviertes? Pues como ven, también hemos pensado en ello, ¿no? De que es parte de lo que te puede suceder como problema. También indicamos cómo hacer requerimientos, ¿no? ¿Será factible que yo esté pidiendo, por ejemplo, la partida acero corrugado, ¿no? 7.154 kilogramos para que lo compren. Ujú. O será lo mejor que esto se tiene que convertir a varillas de diferentes diámetros, ¿no? Y de distintas cantidades, porque tienes que convertirlas a esos kilos, ¿no? Entonces, normalmente algunos residentes inexpertos copian la lista de insumos y lo pasan a requerimiento, ¿no? Y ahí pudiese ser pues, que tengas graves errores, ¿no? Como por ejemplo, cómo pedir una asta de bandera según detalle incluye instalación y pintura global, ¿no? ¿Cómo lo pedirías, ¿no? La madera en algunos casos está en pie cuadrados, ¿cómo lo pides en la maderera, en el aserradero, ¿no? Y así, entonces, como ven, hay muchas cosas para aprender, para ir formando criterios con uno o dos ejemplos, se les ayuda a que efectivamente ustedes vean la razón en la cual se debe adoptar la mejor decisión. También vemos qué acciones preliminares, porque eso es lo que hablamos, ¿no? ¿Qué acciones preliminares se deben realizar, por ejemplo, en topografía, en canteras, estudios de suelo? Pues hay muchas cosas dependiendo del tipo de obra que debes hacer como actividad preliminar. Entonces, para ello, hacemos mención, describimos, ponemos ejemplos, de tal manera que ustedes guarden relación, ¿no? Por ejemplo, ingeniero, ¿a qué se refiere con nivel freático como una acción preliminar, ¿no? Bien, correcto. Tú vas a ir a tu obra, te va a tocar construir un edificio de 4 pisos, pero resulta que cuando has llegado, has excavado tu zapata, ¿no? Y a menos 60 centímetros tienes presencia de agua, ¿no? Entonces, eso enciende las alertas de tal manera que tú tienes que ver eso a nivel de compatibilidad, a nivel de diseño, a nivel de consulta, ¿no? Y tomar decisiones, porque no va a decir, Inge, como no, esa agüita no estaba previsto, suspendemos la obra y ya no se construye. No, tú tienes que sí o sí llegar a cumplir la meta, el alcance que esté estipulado. Y es ahí donde invocamos a tus buenos oficios para que tomes mejores decisiones. En cuanto al cuaderno de obra, lo que realizamos es, obtenemos la información, voy a hacer un croquis, ¿no? Les dije que hay un expediente técnico que se les facilita, un expediente técnico completo, y en base a eso se va iniciando lo que es la ejecución de la obra, ¿no? Empezamos con la ejecución de la obra y el hecho de que ya estoy implementando acciones,
me está obteniendo, ¿qué cosa? Datos, ¿no? O sea, ya se excavó tal vez tantos metros cúbicos de algo, ya se hizo tantos metros cuadrados de trajes de planteo, ya se hizo tal vez tantos metros lineales de, a ver, ¿de qué se me ocurre? Bueno, de X partida, ¿no? Metros lineales. Entonces, esa información ahora que se convierte son metrados, ¿no? Puede ser de presupuesto base, de partidas nuevas, de deductivos, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que sucede es que para empezar a construir nuevos recursos de manos de obra, de materiales, de equipos, otros, puede ser también servicios. Pues toda esta información en la administración directa es de relevancia saber cómo anotar en el cuaderno de obra. ¿Ya? Entonces, les enseñamos desde que cómo se apertura un cuaderno, cómo se legaliza, ¿no? Porque es lo que dispone la Contraloría General, cómo se hace un acta de entrega de terreno, un acta de inicio de obra, y dentro de ellos también, porque lo estipula la Contraloría, se enseña cómo anotar las actividades realizadas, cómo anotar tu personal, cómo anotar tu movimiento de almacén, cuando hay préstamo, cuando hay boleta, cuando hay factura, cuando ingresa fuera de horario de trabajo. Entonces, todos esos temas se hacen con talleres y existen muchos tipos de información que puede ir inmersa dentro de lo que es el cuaderno de obra, dependiendo de la situación. Entonces, existe normativa de Contraloría que indica efectivamente que se tiene que tener cuaderno de obra y implementar procedimiento de información mínima que debe ir, ¿ya? Y es por eso que también se les facilita formatos como el que ven en pantalla, donde acompañados del trabajo que hemos hecho previo, ¿no? De obtener los metrados, ¿no? Empezamos a llenar las actividades realizadas tal cual, ¿no? Lo que ha sucedido. Colocamos, les enseñamos qué poner en personal, qué riesgos hay de poner personal, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a hacer un alto acá. Creo que siempre la papita caliente es el tema del cuaderno de obra. A ver, creo que tengo manitos levantadas, ¿ya? Diana, buenas noches. Adelante, por favor, con tu consulta. Diana Ponce. ¿O te has equivocado, Diana? Ah, ya. Por favor, facilítale abrir el audio, Naida. A ver, Ok, a Diana. ingeniero. Sí, Sí, ya, un momento, ahorita le doy activo. a todos habilítales porque tal vez quieren hablar y... Lo que pasa es que bloqueé porque estaban interrumpiendo, entonces Ah, se verdad. quedó así. Claro, sí, un momento, ahorita les habilito, a ver. A ver, ahora sí pueden activar sus audios. Ya, Ahora sí, primero, ahora a ver, sí. adelante. Buenas noches, ingeniero. Quería saber acerca del cuaderno de obra. Si bien es cierto, ya estamos entrando a partir de, bueno, años atrás con el cuaderno de obra digital, ¿no? Entonces sería interesante también que al margen de que obviamente obras, en poblaciones todavía se mantiene el cuaderno de obra físico, sería interesante que tal vez nos podría o acoplar al tema del cuaderno de obra digital, ¿no? Para los municipios que de repente ya lo están utilizando. Ya, correcto. Gracias por tu alcance. Miren, el cuaderno de obra, eh, ya sea en digital o sea en físico, eso solo es la forma, ¿ya? Eso solo es la forma. Lo que acá en el curso les vamos a enseñar es el fondo.
¿ya? El fondo, que se refiere a qué se anota, cómo se anota. Que lo hagas por digital es una metodología que lo han impuesto más para obras de contrato, ¿ya? Más para obras de contrata. ¿Por qué? Porque antes había vicios permanentemente de que llenaban el cuaderno posterior al día, con la finalidad de fabricar adicionales de obra, ampliaciones de plazo y por ende hechos de corrupción que permitían que los contratistas sean ganadores de, vamos a decirlo así, días adicionales para que logren su meta, no les caiga penalidades, etcétera, etcétera. Mientras que al volver esas anotaciones de forma diaria y virtual a través de formatos que dan, esto ya se evita. Porque si yo hoy día estoy poniendo de que hoy día se construyó 3 metros cúbicos de vaciado de columna, ¿no? Mañana ya no puedo decir, no, eran 10, o sabes que eran 40, eran 80, ¿no? De tal manera que a veces pagan valorizaciones sobrevaluadas, etcétera, etcétera. Pues yo en un cuaderno digital ya no lo puedo borrar, ya no lo puedo corregir porque ya lo puse, ya el MEF, todo el mundo se enteró, Contraloría, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se mueven montos fuertes y la ley de contrataciones no puedes descuidarte pues, en los días, ¿no? Te das una anotación, tienes tantos días para responder. Te dan un desembolso, tienes tantos días también para que tú des la carta fianza. O sea, hay un montón de temas a nivel de ley de contratación. Actualmente, miren, yo he sido partícipe de un proyecto grande y seguíamos usando el cuaderno físico, ¿ya? Porque efectivamente permite de mejor manera desarrollarlo. Lo escaneaban, lo subían a los drives, etcétera. Son formas. Entonces, a lo que voy, en el curso de taller, nosotros les vamos a enseñar cómo se llena, cómo se debe poner en el cuaderno de obra, qué cosas no te debes descuidar, para que ya sea digital o físico, tú hagas lo mismo, ¿ya? Entonces, en administración directa, ¿por qué lo dictamos? Porque es de, vamos a llamarlo así, mucho más control, ¿ya? O sea, todo el mundo te fiscaliza cuando es por administración directa, ¿no? Todos piensan que hay corrupción en obra. Entonces te cae Contraloría, te viene el contador, viene el nombrado, viene el supervisor, viene el gobierno regional, el gobernador regional, N personas, N actores, porque dicen, no, acá pasa algo, ¿por qué está saliendo ese cemento? ¿Para qué se fue esto? ¿Por qué el combustible? ¿Por qué salió? Pues mientras más control haya, es que tú debes estar preparado para defender cada una de esas interrogantes, etc. En contrata no pasa eso. En contrata, ¿cuándo hay fiscalización? ¿No? No hay, a lo mucho revisan que el contrato, si está retrasado o no, pero en obra, por administración directa, ya te están cuestionando, ¿no? Hasta los consejeros regionales, los regidores, etcétera, etcétera, el por qué retrasos, por qué salió el cemento, dónde está la otra mitad de este cemento, por qué este cemento es de otra marca, por qué llegó este material. Todo el mundo te busca problemas. Y administración directa hay bastantes en el Perú, ¿ya? Entonces, por ahí va un poquito el tema de poder sumarnos a eso, ¿no? Iván nos consulta, ¿no? Buenas noches, ¿dónde puedo encontrar las clases grabadas? Después de que se ingresan al curso, se inscriben al curso, es que efectivamente ustedes tienen derecho a, por A o B, han faltado una clase, ingresan a la plataforma que les facilitamos y buscan la sesión que no han asistido y la pueden repasar en el horario que ustedes consideren. La desventaja que tendrías es que, por ejemplo, ya no interactúas conmigo, ¿no? Ya no me puedes preguntar, Inca, sobre ese tema, no, el video no te va a responder. Mientras que si tú asistes, vamos a interactuar así como hemos hecho el ejemplo con Diana, ¿no? Perfecto, entonces, gracias por esa consulta y vamos a avanzar para que podamos lograr los objetivos, ¿no? De esta charla webinar. Entonces, ¿qué hacen conmigo, amigos? Es enseñarles el uso, ¿no? Perdón, el llenado, ¿ya? De estos ítems con todos los problemas que van a surgir en nuestros talleres. Les voy avisando que nosotros inducimos vicios ocultos, ¿ya? Inducimos que haya adicionales, inducimos que haya partidas nuevas
para que digas chispas, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? No, no, esto sale de mi control. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo anoto? ¿Qué solución tomo? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, existen muchas acciones distintas que también hay que tomarle atención, ¿no? Como lo que son carteles de obra, el campamento, no solo es construir, hay muchas cositas por ahí que están escritas en los expedientes que son importantes, ¿no? De que tomen atención, porque estas conllevan reuniones, inspecciones. Por ejemplo, acá estábamos haciendo un peritaje para una carretera, ¿no? Ahí les he hecho mención que yo también desarrollo peritajes, ¿no? Para efectivamente ver vicios de corrupción. Entonces tiene que verificar la calidad de las carreteras, qué material han utilizado, información, ¿no? Que muchas veces amerita que se tomen acciones. Y ustedes, por ende, amigos, vean que en cualquier momento pueden sus obras ser inspeccionadas, auditadas, peritadas, para obtener efectivamente, vamos a decir, documentos y evaluación de sus acciones en el desarrollo de las obras. Entonces, estamos sujetos a controles. Las Planner System, acá lo he puesto como mención, así como lo ha dicho Diana, se forma parte también de las nuevas tecnologías, ¿no? Acá hacía mención de un cronograma de ejecución, la programación de obra, que típicamente siempre es un MC Project, está bien dibujado, hay a colores, todo, pero la realidad es distinta, ¿no? Yo con los años de experiencia que digo, que veo ejecución de obras, no digo que sea un saludo a la bandera, es una guía, pero la realidad es otra, ¿no? ¿Por qué? Porque tú planificaste vaciar el cemento a los 3 días, digamos, tus 80 zapatas, y resulta que tu adquisición de cemento está recién en requerimiento, recién está yendo al proceso de licitación, y si queda desierto, peor, ¿no? Ya te quedan 40 días que has esperado cemento y nunca llegó. Entonces tu cronograma no se cumple. En las planear sí te acerca a la realidad. También se te van a presentar adicionales de obra. Y estarás listo para saber cómo se hace un adicional de obra, ya sea por partidas nuevas, ya sea por mayores metrados. Ujú. Ahí les enseñamos también a adoptar criterios para hacer partidas nuevas. Ingeniero, arquitecto que no sepa análisis de costos unitarios y metrados, está teniendo serios problemas en la ejecución de las obras, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos que van en estos documentos son los que definen los plazos, son los que definen los costos que van a influir en la ejecución de tu obra. Pues mucha alerta con eso. También eso es parte de lo que conversamos. Deductivos, ya les hemos dado una reseña, ¿no? Que es aquello que no se va a ejecutar, pero hay que reportarlo. ¿Cómo lo reporto? ¿Cómo lo digo? En el desarrollo de tu obra vas a tener que hacer replanteos. Y estos documentos, ¿en qué momento los pongo? ¿Cómo los indico? ¿Cómo los anoto? ¿O solo se adjunta el informe mensual? ¿No? Entonces, por ejemplo, en estas fotografías estoy evidenciando que teníamos, a ver, permítanme, acá voy a... Cuando llegamos a la obra, este terreno era prácticamente como un cerro, ¿no? Así, irregular. Y no contemplaba hacer este corte, ¿no? Según ellos era planito todo, y ya solo tenía que venir a hacer trazo de planteo. Ya se presentaron mayores metrados en movimientos de tierras, ¿no? Por lo que vieron un pozo, pensaron que había agua. Falso, no había agua, no existía agua, ¿no? Entonces, de ahí a la obra eran solo 80 metros, si mal no me equivoco, ya, y tuvimos que dar solución después a más de 900 metros a carreo de agua. Entonces el residente tenía problemas de cómo voy a construirlo, cómo voy a vaciar. Nos prestaron solo un ambiente y como estábamos, como ven, en zonas recontra alejadas, ¿no? ¿Dónde iba a ser el almacén? ¿Dónde iba a ser el dormitorio de el comedor, la residencia de obra? Y solo nos dieron un solo ambiente. ¿Quién se quedaba ahí? Los obreros, el material, ¿no?
Entonces, estos temas adicionales se tenían que implementar y tomar decisiones. Y eso tienes que tomar efectivamente el documento respectivo, elaborarlo para que se vuelva, pues, tal vez motivo de aprobación, ¿no? En este caso, mi persona estaba como supervisor, residente de obra, ¿no? Estuvimos ahí permanentemente quemándonos las pestañas para encontrar soluciones que sean, de alguna manera, eh, transparentes, técnicas y sobre todo oportunas para que se logren los plazos, ¿no? Imagínense que en algún momento me tocó construir, perdón, dragar, ¿no? Dentro de lo que es en este caso el lago Titicaca, ¿no? Y miren que las lanchas turísticas se tuvieron que volver volquetes, ¿no? Ahora, ¿en qué análisis de costo unitario se encuentra eso? En ninguno, ni en CAPECO, en ningún lado van a encontrar. Entonces, por eso les digo que tú tienes que ser capaz de discernir, de acuerdo a las situaciones que tienes, construir tu APU, ¿no? Tu análisis de precios unitarios. Hay un micrófono, por favor. Ya. A ver. Ya, entonces les decía, de que también, por ejemplo, tenemos el tema de que tu personal que debería estar, ¿no? Ahí asentando ladrillos o vaciando columnas, llegó el camión sin cargadores y toda esta gente se pierde media mañana en descargar miles y miles de ladrillos, ¿no? ¿Cómo justificas eso? Vicios ocultos, peor, ¿no? Aquellas cosas que no se pueden ver, pero que sí afectan a tu obra. Pues vean ustedes, mis obreros no podían siquiera, como en cualquier obra normal en la tierra, caminar, desplazarse para hacer otras actividades, no. Donde vaya la lancha es que se iban mis obreritos, ¿no? Y eso me quitaba horas, hombre. ¿Qué hacían? Parados, como ven ustedes. Pues cuando llegué yo como sexto residente de obra se tuvo que cambiar todo esto y tomar soluciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás pagando salarios, pero pagar porque estén paseando tomando solcito no es dable, ¿no? Eso también puede llevarse a malversación de fondos. Tuvimos que utilizar, en vez de los obreros, por ejemplo, acá ven, una retroexcavadora acondicionada, ¿no? Con un lampón y una tabla metálica para empujar, ¿no? Material y eliminarlo. Entonces, como ven, hay una serie de eventos, acciones que son propias de que tú como residente de obra tengas que tomar decisiones, ¿ya? También les enseñamos el tema de metrados. Les vamos a poner un cronograma mínimo de obra, donde en 3, 4 días te digo, vas a hacer esto, vas a hacer el otro, esta partida, y empiezas tú a rellenar los resultados, ¿no? Entonces, tu formato de metrados diarios, tú mismo lo vas a elaborar, acompañado, claro, conmigo, para obtener la información en estos formatos y, por ende, datos finales del día para que vaya ingresando tu valorización y el cuaderno de obra. ¿Ya? Entonces, para hacer un resumen en lo que es metrados, nosotros les entregamos ya un expediente técnico digital, ¿ya? Donde está planos, especificaciones, análisis de costos unitarios, todo lo que lleva un expediente técnico, ¿ya? Y una vez escogido esto, empezamos a construirlo. Entonces vamos a dar un cronograma donde les diré primer día haces esto, tercer día haces esto, sucesivamente. Y cada uno de esos datitos son los que tú vas a obtener. Después de eso vas a tener tus hojas de metrados. Tus hojas de metrados diarios, de tal manera que pasas después a lo que es la valorización. ¿Ya? Entonces, como ven, de un caso real, recorremos poco a poco los distintos pasos. Y es ahí donde llega esa valorización mensual, donde también les vamos a proporcionar formatos en Excel sencillos. O sea, lo que no queremos nosotros es complicarles la vida. Los fundamentos, los principios, es lo que deben llevarse bien en claro. Ya sea en software, en lo que llegue, eso es, repito, forma, no es fondo. Lo que nosotros enseñamos es fondo.
cómo, de dónde viene, a dónde va, para qué sirve. Ese es el... ¿Consultas? Ya, seguimos. Entonces, es en valorizaciones, ya, en valorizaciones, transcribimos la información que tienen ustedes, o que obtienen, perdón, ¿no? A lo largo de las hojas de metrados, y les enseñamos de cómo ingresar a estos formatos. Les enseñamos la interpretación. Les mostramos cómo es cuando aparece mayor metrado, cuando es partida nueva, qué debo hacer en la valorización, cuando es deductivo, ¿no? De tal manera de que mes a mes, ¿no? Mes a mes tú puedas efectivamente correlacionar los datos hasta que llegues al 100% de construcción. Ahora, si tú has hecho deductivos un 20%, tu nueva meta va a ser ¿cuánto? 80%, ¿no? Pero si has hecho mayores metrados, o sea, adicionales por también 20%, entonces tu nuevo dato va a ser que a 100 le dedujiste, ¿no? Le restaste el 20% que es deductivo y estabas en 80. Pero ahora le tienes que sumar, ¿no? 20% porque son partidas nuevas, mayores metrados. Entonces, otra vez vas a llegar a un 100%. ¿Ya? Entonces, como ven, al margen del ingreso de metrados existe, ¿no? Un control de valorización anterior, actual, acumulado, saldo. También hablamos de eso en las valorizaciones, ¿no? También hablamos de lo que es la interpretación de la curva S, ¿no? Que son aquellas, vamos a decir, medios gráficos resumidos que permiten la interpretación de cómo está yendo la obra, ¿no? Cómo lo está yendo, por qué estas causales, estos valores que se obtienen, cómo se interpretan, ¿no? Cuando es un programado, cuando es un acumulado, ¿no? Un ejecutado. ¿Qué implicancias tiene obtener los valores por debajo de lo que está acumulado? Perdón, de lo programado. Les he hablado del presupuesto analítico, ¿no? La correlación que existe en presupuesto, en financiero, en físico, también eso les enseñamos. La ejecución financiera, ya les había dicho que es aquello efectivamente, ¿no? Ejecutado, gastado en la obra, ¿ya? En obra. Pero ese control de ejecución financiera, ¿a qué se refiere, no? Cuando es mano de obra, cuando es materiales, cuando es servicios, cuando es caja chica, ¿no? En la parte administrativa también hacemos mención, por ejemplo, el tema de los tareos, ¿no? Del seguimiento a los requerimientos. Pues hay mucha documentación y acciones administrativas que no nos enseñan en la universidad. Y nosotros hemos escogido estos temas para que sean parte de ustedes a través de los temarios que ya les han dado en los cursos. Entonces, amigos, para ir finalizando, este 27 de abril, nosotros vamos a iniciar con este curso taller con las novedades que son talleres, primero, ¿no? Ahí esta fue una experiencia en Cusco, más de 200 asistentes, cuando todavía antes del COVID teníamos la presencialidad. Cada uno interactuaba conmigo, con sus computadoras, con los planos en AutoCAD, para que empiecen a dictar información, a construir efectivamente resultados, y por ende salen las preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora le estamos incorporando el tema de principios BIM para que esto vaya sirviendo a la suma de, valga la redundancia, sumarnos a la ola, que es la que es producida por la presencia de la normatividad que exigía la presencia de la metodología BIM. Bien, entonces, este ha sido un pequeño conversatorio, pero de todas maneras, sí quiero dejar a ustedes el espacio para que tal vez dedicarle unos cuantos minutos a poder absolver algunas consultas, algunas, ¿no? Y aunque ya me han hecho lluvia de consultas, ¿no? A ver, algunos.
Braulio me dice, estoy realizando una obra entre privados por contrato. ¿Hay alguna legislación que regule ellos? Braulio, si tienes micro, a ver, coméntame, porque privados, por ejemplo, puede ser, yo, Martín Benavente, quiero construir acá en mi departamento 2 habitaciones más y contrato un maestro. Ahí solo a través de un contrato privado se pone plazo, costo, unas partidas, etcétera. No hay normatividad para eso, porque es un contrato privado. Él y yo nos ponemos nuestras reglas y las aceptamos y punto. Pero cuando es una ejecución de obras públicas por modalidad de contrata, ahí sí aplica la ley de contratación. ¿Ya? Cuando es modalidad administración directa, también hay normatividad. ¿Ya? Entonces, por ahí va un poquito. Hay otra fecha para el mes de mayo, me dice Diana. Lo vamos a evaluar ya, porque efectivamente también inicialmente se estaba programando este curso para el mes de mayo, pero nos han pedido tanto el adelanto y también tengo que ver un poquito mi agenda, la verdad, porque como es una jornada de 5 días, entonces amerita que yo también separe 5 días para poder efectivamente cumplir. Tengo el seguimiento, la implementación de un curso también de especialización en BIM adicional de otros temas que inicia en el mes de mayo. Entonces tendría que ver apenas nos pasen los horarios de ese curso. Pero también les soy sincero, a veces muy pegadito, abril-mayo va de la mano. Normalmente lo hacemos cada 3 meses y cuando salgo, ya tú me digas, ingeniero, yo consigo 50 alumnos, etcétera, entonces podemos aperturar grupos especiales, ¿no? Roberto me pregunta, ¿la demora para las órdenes de servicio por parte del área administrativa de la entidad es causal de ampliación de plazo? ¿Se debe anotar en el cuaderno de obra? Interesante, ya. Eh, a ver, ¿cómo les explico? Ojo que depende de la situación. Antes nos daban dineros por puchitos, ¿ya? Y uno, de acuerdo a ese dinerito, pedía X o Y cosa que necesitaba prioritariamente. Hasta le daban otro dinerito y ya pedían lo otro que faltaba, y así sucesivamente. Hoy no, hoy parte de recibir la totalidad de la asignación obliga a que efectivamente tú tengas ya todos los recursos desde el comienzo. Por ende, puedes inmediatamente hacer tus requerimientos. Pero ojo, eso va de la mano de saber hacer TDR, de saber programar tu obra. Por ejemplo, una vez hicieron en mi obra, para ahorrar el sueldo del residente de obra, ya sabes que los estudios que vayan haciendo los requerimientos, porque acá ya está el expediente. Entonces, ¿para qué pagamos un ingeniero residente? Y ellos lo pueden ir pidiendo. Y cuando ya lleguen los materiales, llamamos recién al residente y construye. Yo no he firmado, yo no he hecho los requerimientos, pero bueno, a ver de qué se trata, seguro lo han hecho, ¿no? Porque cemento, yo pienso que todos pueden pedir cemento, ¿no? Pero ¿qué pasó? Lo primero que llegó a mi obra, ¿no? Fue el parquet. El parquet, que es lo último que se coloca en el cronograma de obra, llegó el parquet y me llenó mis 3 almacenes que tenía. ¿Por qué? Porque yo tenía miles de metros cuadrados para poner parquet, ¿no? Entonces, vean ustedes esas coherencias. Ahora, yendo a la mano de una orden de servicio, pudiese ser que efectivamente no hay en el mercado, ¿no? Pero el abastecimiento debe reportar eso a través de un documento a tu residente de obra y a raíz de ese documento que te reporta, que te informa que no hay ese servicio, por ejemplo, a ver, se me ocurre, instalación de planta nuclear, está en tu expediente técnico, ¿no? O instalación de planta COVID, ya. Tú pones la orden de servicio rapidito, ¿no? Por favor, que me traigan servicio, pero no hay un proveedor. O si es que hay, te va a cobrar el triple, ¿no? O si es que hay, te va a decir, ¿sabes qué? Ya, yo voy, lo hago, pero llego en 2 meses, ¿no? Porque ese producto, como es único en el mundo, tengo que fabricar estas válvulas de control, tengo que pasar certificación en tal sitio. Ahí sí tienes hartos elementos, porque alguien te ha dicho el por qué se está demorando para recién justificar ampliación de plazo. ¿Por qué? Porque
las entidades te dicen causales de ampliación de plazo. Uno es desabastecimiento de material, ¿no? Otra puede ser, bueno, se me han ido de la mente, eran 3, 4 normalmente, pero una de ellas es desabastecimiento de material. Si tú demuestras que existe ese desabastecimiento, tienes la de ganar, ¿no? Porque efectivamente, pero ojo, materiales que influyan en tu ruta crítica, en tu ruta crítica. Buenas noches, ¿este taller será basado en administración directa por contrato o es ambos casos? Es administración directa, el 100%, ¿ya? Salen preguntas de contrata, pero ahí las absolvemos. Es que por contrato, amigos, a ver, no es tan complicado, ¿ya? Contrata es valorización, cuando solo te enfocas en la parte civil o construcción, ahí no entra, por ejemplo, la parte contable, administrativa. ¿Por qué? Porque tú eres residente de obra, hay un administrador de la empresa X que ha ganado y él se encarga de pagar las planillas, de comprar el cemento más barato. De ahí, ¿quién les dice? Ríndeme cuentas. No, no, porque es como el cemento a 13 soles, a 14 soles. No, 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 a eso no existe esa fiscalización. Ahí lo que nosotros controlamos en contrata es metas. Por eso es a precios unitarios, a suma avanzada, o sea, valorización. Mientras que en administración directa es por qué te has prestado cemento del otro, por qué tu cemento no llega. Y la mayoría de obras en el Estado peruano son por administración directa, ¿no? Entonces, es por ahí que hacemos un poquito hemos seleccionado este tema. El curso de costos y presupuestos, ¿para cuándo se tiene programado? Wow, Freddy. Ya eso con FB seguro lo van a tener porque aparte tienen otra agenda con otros profesionales. Yo me voy a abocar netamente a ejecución de obras por administración directa y ya estamos dando los pasos para que entremos ya con fuerza al tema del BIM, ¿ya? Ingeniero, respecto al informe de corte de obra, cuando hay una variación abismal en el avance físico, ¿qué causales sucede? Ya, Marco, mira, por ejemplo, ¿no? Resulta que cambio de alcaldes o cambio de gobernadores regionales, ¿no? Tú vas y te entregan un documento impreso y te dicen, ingeniero, este es el informe mensual que nos ha dejado la gestión saliente. Y tú ves 80% de avance físico, en papelito, ¿no? Vas a tu informe de corte de obra y efectivamente, como me ha pasado cuando hemos hecho peritaje con los fiscales, ¿no? Teníamos una planta de tratamiento que aparentemente estaba al 90% de avance. En la selva de acá de la región hemos ido, hemos con machete adelante abierto camino, hemos recorrido los reservorios, las tuberías, y hemos llegado hacia la parte baja del río, donde supuestamente iba a estar la 90% de construcción. Señores, lo único que encontramos con fiscal y con todos era el cerco perimétrico hecho de malla artillera. En papeles decía el 80%, pero en campo nada de nada, ¿no? Palitos, rafia o artillera que le llaman también. Entonces, eso es una diferencia misma, eso es delito, ¿ya? Eso es delito, entonces, con razón el fiscal lo acusó de esto, ya, malversación, etcétera. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, ya por lo menos hay columnas, muros, etcétera, etcétera? Tu misión es validar ese informe que te está dejando el ingeniero anterior, ¿no? La gestión anterior. Si ahí dice 75.3%, entonces tú cada una de las cositas puedes constatar. De tal manera que en el momento adecuado, tú dirás, acá dice 8 puertas de contraplacadas. Vas, 1, 2, 3, sí, solo hay 3, y las otras 5 son de metal, pero acá dice madera. Yo valorizo lo que hay en el expediente. Madera, 3. Radicalmente, amigos, le tengo que cortar y decir solo 3. Como observación, ya le pondré de que hay otras puertas metálicas, pero que no están contempladas en el expediente técnico. O se recomienda que el saliente me traiga la autorización, planos de replanteo, donde el supervisor le aprobó que haga la compra del metal.
Si trae eso, lo ha legalizado eso, recién pasará a una valorización. Pero no lo puedo valorizar como puerta contraplacada. ¿Por qué? Porque eso es totalmente diferente a una metálica. Tendría que hacer una partida nueva de puertas metálicas, pero lo más importante es por qué estás cambiando. ¿Cuál es la justificación que me estés cambiando de metal a madera, o perdón, de madera a metal, o viceversa? Y eso tienes que ser capaz de hacerlo como residente de obra, ¿ya? Entonces, hay acciones y ahí de esto hablamos bastante, así que ojalá te animes, Marco, porque efectivamente hay problemas de tipo técnico, administrativo y legal, ¿ya? ¿Por qué? En algún momento tal vez tú vas a decir, como a mí me pasó, ¿no? Encontré tantos problemas en una obra que recomiendo la presente obra pase a auditoría interna y que sea denunciado ante el Ministerio Público porque acá hay indicios de corrupción, de tal cosa. Y efectivamente lo pasaron a fiscalía, lo denunciaron, llamaron a los residentes, supervisores, etcétera, etcétera. Pues tienes que ser capaz hasta de tomar esa decisión, ¿ya? Para que esto pase efectivamente y no trascienda y te afecte a ti como responsable. En caso sea desabastecimiento de materiales de partidas de la ruta crítica, sí debe ir anotado en cuadernos de obra. Sí, Roberto, todo se nota. Por ejemplo, ya, así no sea de la ruta crítica, pues tú necesitas pintura, ¿no? No es una ruta crítica, pero tú dices, bueno, la fecha, se deja constancia. En el mes de enero del año 2023 se hizo requerimiento de 180 galones de pintura, ¿no? Satinada. Dejó constancia que a la fecha ha quedado desierta o no sé las razones causales. No es dentro de tu crítica, pero sí es importante que lo digas, que lo dejes constancia. ¿Por qué? Porque eso puede salvar el chileno, ¿no? En algún momento llegan para inaugurar, ¡ay, la pintura, que no sé qué! Mira, yo dije, yo informé, acá está el cuadernito de obra, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. Ah, pasamos al siguiente. Supervisor, ¿tú qué hiciste? Tal cosa. Ah, no, también, salvado. Tú, abastecimiento. ¿Por qué? Se me traspapeló que no. Ah, no, culpable acá. Incumplimiento de funciones, falta administrativa, etcétera, etcétera. ¿No? O la otra que también pasa. Ya está la orden de compra, ya lo internan y a veces lo dejan en el almacén central. Y no te avisan, ¿no? Y resulta que cuando vas, pero mi pintura no ha llegado, como que no, se presta la orden de servicio, ya estaba desde febrero sus pinturas ahí. Y como vas en diciembre, ya pasó el tiempo de vencimiento, tal vez ya se ha malogrado, o no sé qué cosa, y resulta que ahí no hay justificación, porque todos van a decir, no, nosotros hemos comprado los días que nos han dicho. Y ahí la importancia del asistente administrativo, que también tienes que tener personalidad, carácter para manejar, presionar. Por eso es importante que no solo sepan lo técnico, hay que saber meterse a lo administrativo, a lo legal, a lo contable, a lo social. Ya muchas de esas cositas marcan la diferencia cuando efectivamente eres parte de ser, ¿cuál es la palabra? Responsable de la obra, ¿no? No te preocupes, Roberto. Como ves, se dedica, así como ahorita un tiempo, esa es la dinámica que tenemos, ¿ya? Es más, ya ahí hago uso, incluso de, así como han visto mis pizarras, ¿no? Hago uso de las pizarras, trabajo yo con mi tablet, que es la que me permite graficar. Si es que es necesario, entramos a Google, capturamos una pantalla. O sea, y que a mí me pasó un tema con un reservorio circular. O sea, no tengo que la mano, ya Google, reservorio circular, ¡pac! Capturo la pantalla, lo ponemos ahí y empiezo a dibujar. Ya, cuéntame cuál es el problema. Sí, en la parte alta del reservorio tuve este problema, ya, ok. Listo, entonces para todos empezamos. Ya esto se va a resolver así, así, así. Yo también le pregunté, ¿qué hiciste con, o tu supervisor qué hizo con respecto a tal punto? A los 5 días lograste hacer esta actividad, que es lo que obliga la norma, el procedimiento, Y muchas veces incluso se descubre de que los profesionales jóvenes han sido manipulados por las personas mayores o inducidas, por ejemplo, por los alcaldes,
o los gerentes, donde te dicen, ya tú valorízame este cemento, di que has ingresado 1000 bolsas de cemento y fírmalo, ya, y solo han entrado 300. Entonces tú ya estás oliendo, respirando corrupción. Y es ahí donde a veces es bueno pasar por eso, mejor dicho, ver pasar y comentarlo también conmigo para que no caigas ni entres en esa onda, porque ahí vas a arruinar tu carrera a cero, ¿ya? Entonces, esto se lo digo con mucha autoridad, porque yo he visto en la fiscalía llorar alcaldes, llorar ingenieros, llorar asistentes administrativos pidiendo perdón de que yo no sabía, que esto, que otro, nada. Fiscales son recios, usted hizo esto, no puede, no vale eso de que yo no sabía. Tú firmaste, tú hiciste, pum, adentro, a la cárcel. ¿Ya? Entonces, como ven, hay mucha casuística para hablar en temas de obras por administración directa. Así que yo encantado, ojalá que se animen ustedes, sean partes de compartir la información y ojalá ya este 27, ya no falta nada, podamos ser partes de compartir conmigo varias horas y lograr efectivamente absorber las consultas, dudas propias de los que les estén pasando a ustedes. Ahora sí, nada, ya te dejo para que puedas facilitar información, enlaces o lo que sea necesario, de esta manera que ya tengamos a nuestros amigos interesados prontos en el curso y todavía tienen esa posibilidad, repito, de compartir los enlaces, la información, para que estemos mucho más amigos ahí en la sesión, ¿no? Y no se pierdan esta posibilidad, porque repito, tal vez va a pasar de acá a 3 meses, normalmente trimestralmente lo programamos esto, y recién vengan el siguiente curso, ¿no? Naida, ¿alguna recomendación? Ah, ya está dejando Sí, Naida. bueno, Adelante, ingeniero, como les comunicaba a los chicos, pues, ¿no? Que se comunican conmigo por medio de WhatsApp y yo les brindo toda la información que ellos necesitan. Empezamos el 27, como menciona el ingeniero, es 27, 28, 29 de abril, el 1 y el 2 de mayo, ya me fui hasta agosto. El 1 y el 2 de mayo estamos empezando el curso de 7 de la noche hasta las 10 de la noche. No se van a arrepentir, es un curso bastante didáctico, el ingeniero interactúa mucho con todos los participantes, inclusive está dentro del grupo de WhatsApp, creamos un grupo de WhatsApp solo con las personas matriculadas para que ustedes puedan hacer las consultas pertinentes con respecto al curso. No sé, algo más que decir, bueno, les puedo mostrar el temario, el a ver. ingeniero trabaja con, bueno, voy a presentar el temario un momento, por favor. Ya, Naida, mientras vas presentando, les comento, ya, dos cositas. Solo trabajamos con Excel y con AutoCAD, ya, o sea, acá no complicamos las cosas con Revit, esas cosas, no. Estamos trabajando los fundamentos. Segundo, al margen de seguir el curso, nosotros dejamos un espacio prudencial posterior al curso para que tal vez en un ámbito de mayor confianza tú me puedas llamar, ¿no? Y decir, que mire, yo no le conté esto en el curso, pero tengo esta situación, ¿no? Entonces, brindamos los primeros alcances, etcétera. Pero si requieres más bien ya un tipo de asesoramiento profundo para solución de problemas, eso digamos ya también es un servicio, pero ya de consultoría, donde por hora de servicio el que se puede resolver, absolver, aclarar con mucho mayor detalle, hay dedicación también, mientras que cuando hay consultas, así como las que han hecho, por ejemplo, por el chat, a mí me permite que efectivamente sean absueltas, resueltas de manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, por ahí comentarles eso, ¿no? Que después del curso también tienen mi número de contacto y se reporta, ingeniero, soy exalumno del curso y tengo esta situación, estoy en Abancay, estoy en Cajamarca, estoy en Lima. He recibido muchas llamadas de ese tipo, donde efectivamente les damos alguna ayudita, los orientamos
y ellos incluso hablan con sus supervisores, hablan con los de la empresa, hacen el alcance de estas recomendaciones y toman decisiones que también han sabido agradecer en algunos hechos porque han dado resultados, ¿no? Así que esos dos puntos les quería comentar, ¿ya? Por el resto, Naida, te dejo entonces a cargo, yo voy a retirarme de la sala Zoom, los espero amigos y el 27 espero estar con toditos sin excepción, compartiendo momentos de aprendizaje, sobre todo netamente práctico. Muchas gracias, Naida, buenas noches con todos. Gracias también, ingeniero. Que tenga buena noche. Bueno, como les comentaba, el ingeniero siempre está en los grupos privados que tenemos del curso. Y bueno, y si ustedes están interesados, pues están cordialmente invitados. Pueden comunicarse conmigo por medio de WhatsApp. Les dejé en mensajes el número de WhatsApp, el enlace. Comuníquense conmigo y con todo gusto los voy a atender. Estos son los puntos que se van a tocar. Son en realidad son 5 días de taller que estoy segura no se van a sentir en ningún momento aburridos. El ingeniero, la empresa comparte con ustedes un expediente técnico que a partir de ahí el ingeniero trabaja con todos ustedes y como mencionó el ingeniero, pues hay casuísticas, hay muchas cositas adendas que va ingresando para que ustedes vayan familiarizándose con este lenguaje de lo que es ingeniería, ¿no? Sin más que decir, chicos, espero que se animen y bueno, empezamos este 27 de abril, 7 de la noche. Comuníquense conmigo y con todo gusto los atenderé. Que tengan muy buena noche. Gracias.